Hablando de Mentes, un podcast de Somos de Mentes, con Sofía Chávez y María Clara Betancourt. Hoy con Laura Obadía hablando sobre el trastorno afectivo bipolar. Hola, yo soy Sofi y yo soy María y esto es Hablando de Mentes, un podcast de Somos de Mentes. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 18, el tercero de esta temporada. Hoy con un tema que creo que todavía no se habla mucho, que todavía existen muchos tabúes, incluso desde nosotros mismos, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante, no solamente para ustedes que están escuchando, sino para nosotros también este espacio de aprendizaje. Entonces, María. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno afectivo bipolar, el TAB, que como Sofía dice, es un tema que yo creo que desde pues, la universidad, incluso nosotras que somos profesionales de la salud mental, no tenemos como ese acercamiento tan fuerte hacia esto. Si nos lo nombran, lo hablamos, pero no llegamos como a tener ese acercamiento de primera mano, y creo mucho en esa palabra de tabú, que todavía es un tabú muy grande y se suele nombrar como algo que a veces no es, o creemos que se demuestra de una forma muy distinta a cómo es realmente. Entonces, para eso hoy trajimos a una psiquiatra, aliada nuestra, que nos va a estar hablando sobre el tema y con quien pues yo creo que vamos a aprender un montón. Alguien verdaderamente experto. Ajá, de este tema. Entonces, hola Laura, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, estamos súper felices de tenerte aquí porque pues no habíamos tenido ya un doctor que nos estuviera hablando como de primera mano de un tema de la salud mental, ¿cierto? Entonces, para nosotras es como súper valioso tenerte aquí y queremos empezar pues como por conocerte un poquito. Cuéntanos de ti. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Ojalá sea muy provechoso para las personas y podamos hacer una psicoeducación bonita. Les cuento un poco sobre mí. Bueno, yo soy Laura Obadía, soy psiquiatra, egresada de la Universidad de Antioquia de pregrado y de posgrado. Ejerzo la psiquiatría hace aproximadamente 5 años. Soy una apasionada de lo que hago, amo profundamente lo que hago. Diría que soy una psiquiatra de corazón. O sea, la psiquiatría a mí me atrapó como me atrapó la medicina, porque siempre me ha asombrado la complejidad de la mente humana, pero más allá de eso, pues la genuina pues como vocación para intentar aliviar, si se puede decir, un poco el sufrimiento o en su defecto acompañar, porque es claro que no siempre podemos aliviar, pero sí siempre intentar acompañar de una manera amorosa. Entonces, pues básicamente desde mi profesión eso es lo que hago, a lo que me dedico. Soy mamá perruna. Vea, somos dos. Tengo una preciosa que tengo hace aproximadamente 1 año, rescatada de la calle. Tengo, pues ha sido como, creo, como una misión. Han llegado por ahí desde la calle y me enamoro profundamente de ellos, que creo que son maestros de amor incondicional. Y llegan a enseñarnos muchas cosas, ¿cierto? De paciencia, porque rehabilitar un perrito de la calle es bastante complejo, sobre todo cuando son adultos. Has tenido varios entonces. Sí, todos los que he tenido han sido recogidos de la calle. Y ahorita tengo esta preciosa muñeca. Y bueno, pues ahí estamos en ese aprendizaje, ella y yo. ¿Qué más les cuento sobre mí? La menor de 2 hermanas. 12. Dos. Qué susto. Seguiditas las dos, siempre nos dijeron que si éramos mellizas. Es una de las personas más significativas en mi vida, mi hermana. Y bueno, eso como básicamente. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que es una muy buena introducción. Y me gusta mucho que la hagas de esa manera, porque también tenemos la imagen de los psiquiatras distantes, de los psiquiatras serios, muy médicos, que esto no te quita ser médica, ¿cierto? Pero como con un límite y una barrera ahí, ¿cierto? Y muy desde la superioridad, muy, ¿cierto? Y solamente lo profesional, como que lo humano se va dejando muy atrás, o pues se estará en sus propias relaciones, pero no más allá, ¿cierto? Entonces me gusta mucho escucharte hablar y presentarte así, porque me parece que es muy humano y me parece que se alinea mucho pues
como con lo que nosotras nos queremos transmitir de la salud mental, de los profesionales de la salud mental, y por eso ya es nuestra aliada. Entonces sí, me encanta escuchar eso. Bueno, muchas gracias pues como por darnos toda esa introducción. Me encanta la parte de que has recogido muchos perritos de la calle. Mi sueño es ese. No, pero no podrías. No soy capaz. Pero bueno, ya como yéndonos más por este episodio, porque estás aquí, queremos primero hacer como un jueguito contigo de tu top 3. Queremos saber tu persona favorita en el mundo, tu lugar favorito en el mundo y tu hobby o actividad favorita para hacer. Bueno, mi persona favorita, ahorita la mencioné, creo que es mi hermana, ¿cierto? Somos supremamente diferentes, o sea, somos agua y aceite, pero yo creo que ha sido esa persona que ha estado siempre ahí, siempre de una manera incondicional. Inclusive pues a veces no hablamos como entre las dos de cosas como muy íntimas, pero siempre estamos. Y yo creo que mi hermana me ha salvado la vida y ha sido el mejor regalo que me han dado mis padres. Entonces podría decir que ella es mi persona favorita en el mundo. ¿Cuál es el otro lugar? El lugar, sí. Bueno, el lugar favorito en el mundo para mí es el mar, todo lo que sea playa y mar. Apasionada y amante del mar, mal y en consonancia con eso, entonces mi actividad favorita en el mundo también, yo soy buzo, entonces me gusta mucho bucear. Viví unos años en San Andrés, pues entre San Andrés y Medellín, allá estuve ejerciendo como psiquiatra 3 años. Entonces para mí fue un trabajo soñado, ¿cierto? Decidí pues regresar a Medellín porque aquí tengo pues mi familia y termina siendo desgastante, pero de alguna manera ese momento en el que yo estaba todos los meses viajando, buceando, fue una experiencia demasiado sanadora y demasiado pues revitalizante. Ese es el lugar que a mí me sana definitivamente. Qué bonito. Tengo una pregunta. Mochisme. Del tema, sí, mochisme. ¿Qué tal es vivir en San Andrés? Yo siempre me imagino como que es vivir en un lugar tan turístico, pues como playa, porque para nosotros es pues vacaciones. Uh-huh. Sí. ¿Cómo viven las personas allá? Bueno, varias cosas. Viviendo definitivamente no, ¿cierto? Pero sí fue algo muy bonito porque durante esos años nosotros vivíamos en posadas nativas, ¿cierto? O sea, compartíamos con las personas de allá. Pero ibas con otros colegas. Sí, yo vivía con otros colegas, hice una amistad muy profunda con 2 seres que quiero mucho, dos especialistas también, que son mis amigos y mis hermanos, terminan siendo tu familia porque son las personas con quienes más pasas tiempo allá. Vivir en San Andrés es maravilloso y caótico, por un lado, ¿cierto? Tiene unos contrastes impresionantes. Una de las cosas que más duro me dio de regresar a Medellín fue que San Andrés todavía es como un pueblo, es una isla muy pequeña, entonces allá todo es como muy simple, entonces los desplazamientos no son más de 10 minutos, entonces, vamos a tal parte, a 10 minutos. Caminando. Ajá, exacto. Entonces, por esa parte es genial. Por otra parte, lo digo con amor, porque me duele, yo digo mi isla, porque pues o sea, yo siento que mi corazón es sanandresano, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que a la isla le faltan, ¿cierto? Hay muchos problemas con el alcantarillado, entonces a veces es complejo cuando llueve, las calles se inundan mucho, hay dificultades con el tema del manejo de los residuos, todavía no hay una política, por ejemplo, de reciclaje establecida y todavía se maneja mucho como el turismo depredador, ¿cierto? Entonces, pues allá las personas llegan como su nombre lo dice, como a despedazar, a deshacer. Y pues cuando uno es ecologista, ama el mar, los animales y todo lo demás, eso genera mucho dolor. Entonces, pues por eso, pero las personas son maravillosas, todo es más tranquilo, todo, o sea, tiene un ritmo distinto de vida. Sí. Entonces, eso yo creo que es el encanto de San Andrés. Qué bonito, bacano. Yo nunca he ido ni siquiera. ¿Sí? No. ¿Tú sí? Sí, 2 veces creo. Pero ya no voy hace 9 años. Yo no voy hace un año, pero bueno,
volver este año, esa es mi meta para este año. Qué rico, muy bueno, nos llevas. Bueno, yo creo que ya entonces ahora sí adentrándonos en el tema, yo creo que lo primordial es buscar cómo definir esto, ¿cierto? Nosotras sabemos lo que María decía, obviamente pues uno en la carrera le explican, uno habla sobre el tema, hace algunos casos clínicos, pero siento yo que se centra mucho hacia ese manual diagnóstico que ya les hemos dicho mucho, y que en la vida real las cosas no son tan arraigadas a un manual diagnóstico, y es más bien pocas las veces que uno ve todo así tan fácil, ¿cierto? Como una fotografía. Entonces, explícanos qué es. Bueno, el trastorno afectivo bipolar es uno de los trastornos más heterogéneos, o sea, más variados en su presentación para mí de toda la psiquiatría, ¿cierto? Y es uno de los trastornos que personalmente más me apasionan. Si nos vamos voy a tratar de hacerlo de una forma muy general para que lo puedan entender. A veces como médica caemos en tecnicismos, entonces si estoy hablando cosas muy enredadas, ustedes me dicen, ¿cierto? Te hacemos cara de confusión. Básicamente, así a un grosso modo, ¿cierto? Es un trastorno del afecto que se caracteriza por fluctuaciones en el estado de ánimo, ¿cierto? Ahora, no es lo mismo tener trastorno afectivo bipolar a ser inestable en las emociones, ¿cierto? Porque hay gente que dice, yo soy bipolar porque en un momentico estoy feliz y al otro momentico estoy triste. No, eso es ser inestable en sus emociones, ¿cierto? El trastorno afectivo bipolar es un trastorno muy establecido, con unos criterios diagnósticos muy conocidos, y básicamente se caracteriza por dos grandes polos, sí, como su nombre lo dice, y que fluctúan entre los estados depresivos y los estados maníacos o hipomaníacos. Eso de maníaco suena como horrible, feo, suena horrible, yo lo oigo. Eso suena muy feo, y de hecho pues, euforia patológica, lo vi yo. En el pasado se le decía la enfermedad maníaco-depresiva, ¿cierto? Ya lo llamamos trastorno afectivo bipolar, pero básicamente una manía o una hipomanía, lo que varía es como la intensidad, ¿cierto? Entonces una hipomanía es un estado, o mejor dicho, son estados hacia arriba, ¿cierto? En las emociones, donde las personas pueden tener un afecto, un estado de ánimo muy exaltado, se pueden sentir con mucho bienestar, pero no solamente eso, sino que se vuelven muy irritables. Entonces hay personas que no necesariamente se están sintiendo bien o felices, sino que se ponen demasiado irritables, y asociado a ese cuadro de exaltación afectiva o irritabilidad tienen otra serie de síntomas que se acompañan y que van desde alteraciones como en los ritmos biológicos, ¿cierto? Entonces, en los estados de ánimo se afectan mucho los ritmos biológicos, ya sea en la depresión o en los estados hacia arriba, que son la manía o la hipomanía, ¿cierto? Entonces se altera el patrón de sueño, se altera inclusive el patrón de alimentación. Bueno, entonces los estados de manía o hipomanía van acompañados de esas alteraciones, como una necesidad disminuida de la necesidad de sueño. Las personas duermen poco y no sienten que necesitan descansar mucho, y una actividad dirigida a metas, o sea, tienen muchos planes, tienen muchas cosas que muchas veces no logran concretar, o que inclusive en casos extremos los pueden poner en peligro, pueden poner en peligro su integridad, ¿cierto? Y la diferencia entre una manía o hipomanía es el grado, o pues como decimos, la severidad entre una y otra, siendo la hipomanía un caso menos extremo, por así decirlo, donde la persona conserva lo que llamamos en psiquiatría el funcionamiento, que eso es como lo que diferencia a un trastorno de algo normal, pues, ¿cierto? Entonces, cuando el funcionamiento se altera de una manera leve, es decir, el paciente todavía puede trabajar, interactúa socialmente, familiarmente, podemos decir que hay una hipomanía, o que pueden también estar bastante afectados en algunas ocasiones, pero cuando esa afectación ya es grave, o hay necesidad de hospitalización, o hay síntomas psicóticos, que la psicosis es la pérdida del contacto con la realidad, entonces ahí ya hablamos de que hay un episodio maníaco, ¿cierto? ¿Sigo? O... Yo creo que podemos irlo como desglosando partes, Listo, ¿cierto? Perfecto. Porque tú ahorita decías una cosa que me parece muy importante, que es un mito muy común, y es que la bipolaridad es que yo en este momento me estoy riendo y hace 5 minutos estaba llorando, ¿cierto? Entonces soy bipolar.
Y es una palabra que uno utiliza mucho en la cotidianidad y escucha mucho en la cotidianidad. Ay, no, tan bipolar, ay, no, es que está bipolar, ahorita estamos bien y ya está enojado. Pues como mucho de eso. Y hay algo que no sé si sea la manera de decirlo, ¿cierto? Porque tú ahorita estabas diciendo, eso es inestabilidad en las emociones. Y yo siento que el TAP es antes una estabilidad muy grande en una u otra emoción, ¿cierto? Como que no se queda antes, porque quiero hacerte esta pregunta. Conozco casos, no sé si sea siempre así, que en realidad son por periodos más prolongados de tiempo. No es como que hoy en el mismo día sientas las dos emociones en un polo o en el otro, sino, no sé, 3 meses estoy así impresionante y los otros 3 meses tengo pues este otro polo. ¿Es así, cierto? Sí y no, okay. O sea, si hay como, cuando tú refieres como a esa estabilidad, es como que están muy bien definidos, ¿cierto? Como el episodio, ¿cierto? Pero como hablamos en algún momento, Sofi, si hay una característica que a veces sí puede definir a las personas con trastorno afectivo bipolar, y es a veces la inestabilidad en las emociones, porque tienen una disfunción ejecutiva, ¿cierto? Y esa disfunción ejecutiva puede darles también como una inestabilidad, pero no es, digamos, como una, o sea, va acompañado de otra serie de condiciones. Es más, hay autores, hay estudiosos del TAP que hablan de que puede ser tan común como hasta el 50% de los trastornos del ánimo. Obviamente, si vamos a ser concretos, es decir, si nos vamos a lo que nos dice el manual estadístico, hablamos que el máximo, estamos hablando de una prevalencia del 5% del trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Pero en realidad, como les decía, es una enfermedad demasiado heterogénea. Y para complementar lo que les estaba diciendo ahorita, entonces estos autores que se salen como de los enfoques tradicionales o pues como académicos actuales, ¿cierto? No zoológicos, como la clasificación diagnóstica, hablan de que hay varios tipos de TAP, TAP 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, cuando solamente pues el DSM identifica 1 y 2. Y esos TAP que se pierden entre ese 3,5, 3, a veces se puede confundir con trastorno limítrofe de la personalidad, y a veces es difícil diferenciarlos, ¿cierto? A veces es difícil diferenciarlos. Lo que hay de pronto en esos trastornos de personalidad es, como su nombre lo dice, que la personalidad es algo que está como más instaurado, que es menos, o sea, como menos fluctuante. En cambio, con el trastorno bipolar hay como un inicio que uno pudiese identificar como una ruptura biográfica, o sea, hasta aquí yo era y aquí me empezó esto más o menos, ¿cierto? Eso quería preguntar yo, porque yo creo que a nosotras en la carrera nos decían mucho que estos trastornos eran como de la persona, o sea, que era algo, no sé si decirlo así, pero como con lo que vienen, ¿cierto? Y ayer estaba conversando justo de este tema con alguien que está diagnosticado con trastorno afectivo bipolar, y él decía, pues, es que desde 2019 es que lo tengo. Entonces yo pensaba, no, entonces sí, pues hay algo que hizo como esa diferenciación para que empezara, ¿cierto? Que se hiciera ese diagnóstico de pronto. ¿Cuáles son, o esas causas, dices tú? ¿O el detonante? No, eso, como que hay algún detonante para que suceda. Sí, mira, digamos que es uno de los trastornos que más asociación genética tiene, o sea, que más hemos podido encontrar, que hay una asociación familiar, ¿cierto? Entonces, no es que si tú tienes un trastorno bipolar, los hijos van a salir bipolares, no necesariamente, pero obviamente sí hay un aumento de la frecuencia. Digamos que casi nada en psiquiatría, ¿cierto? Y pues en psicología pues también, uno puede decir esta es la causa, pero claramente sí hay una vulnerabilidad, ¿cierto? Hay una vulnerabilidad que podemos tener, y que, si me preguntan por detonantes, uno de los detonantes más claros es el estrés psicosocial, ¿cierto? O sea, el tener periodos de vulnerabilidad y estrés permanentes o constantes. Y algo que se está viendo demasiado, desafortunadamente, en este momento, es el trastorno por consumo de sustancias. Entonces, el consumo de sustancias nos está ensuciando de alguna manera como estos trastornos históricamente, y nos está detonando esa vulnerabilidad. Entonces, eso pudiéramos hablar de los detonantes. Pero también, digamos que sí pueden haber algunas características. De hecho, se han estudiado, pues han hecho muchos estudios de hijos
de padres con trastorno bipolar, ¿cierto? Y se ha visto que estos niños tienen una, por así decirlo, una disfunción ejecutiva y tienen una prevalencia más alta de TDAH, ¿cierto? Y de trastornos del ánimo y también de trastorno bipolar. Entonces son niños o son adolescentes que pudiesen ser de pronto un poco más impulsivos, un poco más acelerados, a veces un poco más inestables sus emociones. Y algo muy importante, que es de las cosas que hacen más difícil el diagnóstico, sobre todo en el trastorno afectivo bipolar tipo 2, que es el que cursa con la depresión y con las hipomanías, es que la mayoría de estas personas debutan con episodios depresivos. Okay. Entonces, ¿qué le puede hacer uno pensar que eso vaya... ¿Cómo diferenciarlo de una depresión? Que esa depresión unipolar, que eso no sea una depresión unipolar típica de depresión bipolar. ¿Y por qué es importante diferenciarla? Porque en el tratamiento con medicamentos es muy distinto, ¿cierto? Pero cosas que nos hagan pensar: uno, la asociación familiar; dos, el inicio de los episodios depresivos, ¿cierto? Generalmente los episodios depresivos en el TAP empiezan a más temprana edad, ¿cierto? 15, 16, 17, las depresiones unipolares 23, 24, 25 años, ¿cierto? Obviamente esto no es palabra de Dios, simplemente son cosas que exacto, que uno ve que se asocian más. Entonces está la asociación familiar, el inicio de episodios depresivos, cuando tenemos depresiones pospartos en las mujeres también se ve que esas depresiones pospartos en algunas puede ser un marcador que puede evolucionar a trastorno bipolar, porque uno puede hacer una manía, una hipomanía mucho después. Y es más, tú puedes hacer 10, 15 episodios depresivos en tu vida y por allá una sola hipomanía, ¿cierto? Okay. Y esas son las típicas polaridades. Entonces tú tienes una polaridad maníaca, hipomaníaca o depresiva, ¿cierto? Como donde más estés. Exacto, donde más estés. Entonces hay muchos trastornos, tipos de trastorno bipolar tipo, sobre todo en el tipo 2, donde la polaridad es predominantemente depresiva y los síntomas de hipomanía, es decir, los síntomas del otro lado, no son tan marcados, entonces es muy difícil a veces diferenciarlos, pero digamos que estos son como fotografías que uno va tomando y por eso es muy importante conocer esa historia, los detalles también. Exacto, lo que hablábamos, como hacer una muy buena historia clínica, saber muy bien quién es la persona que tú tienes al frente, quién es su familia, qué hace, si consume, si no consume, que esas son como los detalles clínicos que son importantes como para hacer diagnóstico. Porque me parece muy complicado eso, ¿cierto? Nosotros tenemos al frente una paciente con síntomas depresivos y nos remontamos a la historia clínica y ella no ha tenido ningún tema ni maníaco ni hipomaníaco, ¿cierto? Entonces me parece muy complicado uno como dar ese paso de me parece difícil ese diagnóstico diferencial. Sí, básicamente hasta que no haga una manía o una hipomanía no puedes diagnosticar, ¿cierto? Pero hay cositas que de pronto a ti sí te hacen los antecedentes familiares, claro, o más por lo menos para tener como esa atención, como para estar muy atento, ¿cierto? Porque entonces si tiene un trastorno bipolar y tú la medicas con un antidepresivo, te puede hacer un viraje y te puede hacer una hipomanía o una manía. Entonces son pacientes que uno tiene que estar más pendientes en el seguimiento, o son pacientes que tienen una respuesta que uno ve que les ponen antidepresivos y no mejoran, entonces ahí uno tiene como que ir que debería funcionar con esto, ¿cierto? Ir como reevaluando ese diagnóstico y irlo mirando en el tiempo, básicamente es eso. Yo sé que aquí me voy a meter en un territorio completamente desconocido, no sé si la respuesta me vaya a funcionar porque no voy a entender, pero ¿cuál es la diferencia entre esos medicamentos depresivos unipolares y bipolares? Bueno, en español, por favor. Sí, es fácil, realmente es fácil. Los antidepresivos, como su nombre lo dice, actúan específicamente sobre unos neurotransmisores, ¿cierto? Digamos sobre varios, pero a grandes rasgos, principalmente la serotonina, ¿cierto? Y la noradrenalina. Y funcionan, como su nombre dice, como antidepresivos, pero los antidepresivos también los usamos para otras patologías como la ansiedad. En el caso del trastorno bipolar usamos otro tipo de medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo, ¿cierto? Que es distinto, porque lo que nos ayudan es que las personas no tengan esas fluctuaciones en el estado. No es solamente en contra de esto, sino ayudar a estabilizar el ánimo, no solamente para tratar
o los episodios depresivos o de manía, sino para estabilizar y prevenir las recaídas, porque generalmente este trastorno nos acompaña, ¿cierto?, durante toda la vida, y a veces nos acompaña también la necesidad de un tratamiento la mayor parte de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, como para tener eso en cuenta. Tal vez yo creo que una forma como de describirlo es que no sé si se me va a entender lo que voy a hacer porque es muy gráfico. Es como que, porque así, me acuerdo yo que me lo enseñaron en la U, y cuando hablo del tema lo veo así. No, y la gente también lo habla así, entonces creo que no soy la única. Es como si estuviéramos en un plano cartesiano, pero solamente pues como este ladito, ¿cierto? Como el positivo, por ejemplo. Para no partirlo en los 4. Ok, o sea, entonces, como en una línea del tiempo. No. Bueno. Entonces, y yo no. Entonces, como que esta mitad es la parte normal, neutra, o bueno, sí, como la estabilidad emocional, ¿no? Esa es la estabilidad emocional. Y arriba, lo que nos puede estar contando es la manía o la hipomanía, mientras que abajo pues es la depresión. Entonces es como que ese rango, lo que ayudan a hacer los estabilizadores es que ese rango se disminuya. Maravilloso. Sí, básicamente. Y también, como escuchándote ahorita que hablábamos como de esa asociación genética, es que claro, no es que hay una causa en particular que diga esto fue lo que te hizo a ti tener trastorno afectivo bipolar, sino que tal vez hay personas que son más susceptibles y tienen unos rasgos de personalidad que pueden encajar un poco más en este trastorno. Entonces esos rasgos se pueden reforzar como con otros estímulos o con otras situaciones que ocurren. Exacto. Funciona más o menos así, entiendo. Me encanta porque estamos aprendiendo. Bueno, hay otra cosa que uno escucha mucho y es como el miedo a tenerlo o el miedo a estar con personas que lo tienen, ¿cierto? Eso me parece súper teso porque es como si fuera una enfermedad. No sé, ¿tú lo consideras una enfermedad? En psiquiatría no hablamos de enfermedades, hablamos de trastornos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una única causa. ¿Y por qué no se cura de pronto? También. Ni se contagia. Eso es cierto, exacto. Yo creería, a mí no me gusta encasillar a las personas como tú tienes esto, tú tienes aquello. Yo creo que es una forma distinta de vivir el mundo, ¿cierto? Y de experimentar las emociones que en algunos casos nos puede jugar malas pasadas, ¿cierto? En cuanto nos puede hacer sentir mal o puede hacer que dañemos a otras personas y por eso a veces necesitemos acompañamiento. Sí, sabes que desafortunadamente, y les voy a hacer aquí una confesión, inclusive entre los mismos psiquiatras a veces, como que, uy, este tiene... Yo no atiendo personas o este tiene trastorno afectivo bipolar, pues uno cree que son, pues que dentro de la misma psiquiatría como que se ve, como tú lo dices, muy distante mientras sea mi paciente, pero si es un igual o si es algo así, entonces no me relaciono con esta persona porque es bipolar. Y uno escucha mucho entre las personas eso, ¿cierto? Ocasionalmente cuando tú estás en una conversación con alguien, de pronto algún chico que te diga, no, y yo salía con esta nena y esta nena era bipolar, y lo dicen así como que, sí, ¿cierto? Y yo digo, no, o sea, es un trastorno que tiene tratamiento y que las personas pueden vivir su vida completamente normal. Es más, les voy a decir algo desde mi percepción, y es que eso se asocia mucho para mí como a una genialidad, ¿cierto? A una forma distinta de ver el mundo. Generalmente son personas que son más creativas, que tienen una forma de pensar como más abierta, más abierto a lo espiritual inclusive. Entonces yo diría a veces que el trastorno afectivo bipolar es un exceso de energía, ¿cierto? Que si la enfocamos bien, maravilloso, y nos puede ayudar a muchas cosas, y que a veces necesitamos ese acompañamiento e inclusive a veces ese apoyo de medicamentos para saber enfocar eso, pero eso no es, o sea, los medicamentos es solamente una pequeña parte del tratamiento, porque son muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo lo que digo es que es una forma distinta de ver el mundo que te puede generar pues como una maravillosa
capacidad para funcionar y ver el mundo de una manera distinta, pero que requiere acompañamiento. Si hablamos de la neurodivergencia, ¿cierto? Pudiésemos decir inclusive que hace parte de la neurodivergencia. Yo pensaba en eso ahorita, ¿cierto? Con lo que tú decías, porque tú dijiste que era muy heterogéneo, como que cada uno era muy diferente, ¿cierto? Entonces es, digamos, dentro de ese mismo paradigma. Y ahora que hablas de la creatividad y eso, yo creo que apunta muy bien a lo que me estabas contando ahorita sobre por qué hoy hicimos este episodio. Bueno, ya. Es que estaba como investigando porque el 30 de marzo se celebra anualmente el Día Mundial del TAB, pues del trastorno afectivo bipolar. Entonces estaba como investigando pues como a razón de qué se celebra y vi que Vincent Van Gogh era pues sí, él estaba como diagnosticado y casualmente cumple ese mismo día, entonces pues como que quedó ese día por eso. Entonces yo creo que pues es como también abrirse a eso de pues porque esos días suelen ser tan significativos, porque se les da como ese sentido de un día para hablar de eso, y es precisamente porque es importante dialogar estos temas para que se puedan visibilizar. Lo que decimos, todavía hay muchos tabúes y yo me quedo mucho con eso de ay no, es que pues este es bipolar porque un momentico está feliz, un momentico está triste, y tal vez no es así, efectivamente no es así, y eso es lo que estamos viendo, y yo creo que apunta mucho a eso. Porque igual lo que tú estabas diciendo, no sé si hay algunos casos en los que sí sea como que en un mismo día pase, pero creo que no, según lo que entiendo es algo que yo estoy en un episodio depresivo y después estoy en un episodio maníaco o hipomaníaco, pero no es que yo hoy por la mañana esté feliz y por la noche esté triste. Hay unos casos, o sea, mira que es tan heterogénea su presentación que esos son los que hablamos, los ultradianos, o sea, los cicladores ultra rápidos, que son que entre inclusive días o inclusive durante el mismo día pueden haber fluctuaciones, pero obviamente es la excepción a la norma, ¿cierto? Pero inclusive ni eso podemos asegurar en el trastorno afectivo bipolar. Y que esos son los que nosotros en realidad, pues como personas, sociedad normal, pensamos que eso es, ¿cierto? Entonces, sí, digamos que ahorita tú decías una cosa, y es que pueden llegar a hacer daño a sí mismos, a hacerle daño a ellos mismos, no por maldad, ¿cierto? Sino porque tú ahorita hablabas de una cosa y eran las funciones básicas, ¿cierto? Entonces, yo siento que no tengo que comer porque siento que tengo suficiente energía, siento que no tengo que dormir porque normalmente yo me canso hasta ahora, pero vea, acabo de trabajar y ya hice eso y todavía no estoy cansada. Yo he escuchado mucho que es como una sensación como de superpoder, ¿cierto? Como unos superhéroes, ¿cierto? Que no necesitan, es que los superhéroes no tienen que dormir, y no es como que sea un pensamiento ajeno a la realidad de ay, está loco porque cree que es un superhéroe. No, es una sensación real, fisiológica para ellos. Y no es que se lo imaginen, digamos que como están alterados todos esos neurotransmisores y esa energía, tú estás mencionando que es tan fuerte que pues de verdad mi cuerpo me está mostrando que no estoy cansado, ¿cierto? No tengo necesidad de descansar porque no siento el estímulo para descansar, ¿cierto? No es que yo me imagine que no lo necesite. Me parece muy teso pues como eso, porque así lo sienten, así lo experimentan, o sea, tú puedes dormir 2 horas o puedes no dormir, o sea, hay pacientes, hay un síntoma que se llama la dromomanía, que es la necesidad de, pues como el movimiento excesivo, el caminar excesivo, y hay pacientes que se van caminando de un departamento a otro, o sea, y terminan con choques térmicos o de calor porque literalmente no paran de caminar, ¿cierto? Porque biológicamente como que estás tan, perdón la expresión, como estallado, ¿cierto? Y que no lo sientes, ¿cierto? Entonces, por eso parte del tratamiento es reestructurar esos ritmos biológicos que pueden que son necesarios y que ¿cierto? Son, o sea, hacen parte de para que funcionemos de la forma más básica, para que estemos vivos. Yo lo relaciono mucho con no sé cómo se llama eso, tú sabrás. Una sensación, yo se las tiro todas a ellas. Es una condición que hace que las personas no tengan dolor. Que no sientan dolor. Pero yo fue el nombre. Yo me vi un drama de eso. En Grey's Anatomy también lo pasa. Y entonces, a partir de eso, pues la gente puede tener apendicitis y no se da cuenta y se le estalla el apéndice, bueno, etcétera, ¿cierto? Algo muy así
¿cierto? Como que no es que yo esté ignorando el dolor, no es que yo esté ignorando que tengo sueño porque me creo lo mejor del mundo, no, es que realmente no tengo sueño, realmente está alterado eso, y eso es lo que estamos buscando estabilizar, porque obviamente dormir me sirve, ¿cierto? Entonces necesito tener la necesidad de dormir, porque no sirve de nada uno irse a dormir sin las ganas. Sin las ganas y sin no estar sueño. Ajá, pues imposible. Entonces a eso me refiero porque creemos que es algo muy patológico de pronto, algo muy, lo voy a decir así, la gente cree que es loco, o sea, es gente loca y por eso también es ese tabú, ¿cierto? De, es que está loco, pues, o sea, está loco porque no duerme, está loco porque tiene mucha energía y creemos que es algo muy poco tangible, sí, como que en serio es que esté loco y ya, pero en realidad son cosas que están pasando y que está sintiendo realmente. La persona, o sea, aunque puede que en ese momento no lo sienta en casos extremos, pero en su mayoría de casos están diciendo, ¿cierto? Porque eso genera sufrimiento y necesitamos romper ese estigma para que empecemos a buscar ayuda, ¿cierto? Y que dejemos de etiquetar y entendamos que es un trastorno que tiene, como ahorita les decía, tratamiento y una capacidad, o sea, con esa inteligencia y esa neurodivergencia, capacidad para hacer muchas cosas. Normalmente porque parece además que el diagnóstico fuera como una sentencia de muerte, ¿cierto? Como así está, no, y entonces la gente pues entonces va a tener esa reacción de huir, de tomar distancia, pero yo también, o sea, yo misma como persona que acaba de ser diagnosticada, que está mal conmigo, qué pasa, y como tú lo hablas y lo mencionas ahora con los medicamentos y la manera de estabilizar, veo que, y con, digamos, con las habilidades, veo que en realidad es un trastorno, un diagnóstico muy llevable, ¿cierto? Sí, muy trabajable, no es hay diagnósticos que son muy complicados de trabajar, que son muy difíciles, y es un diagnóstico que se puede trabajar mucho y que en realidad lo que hace el medicamento no es embobarte ni anestesiarte de la vida, sino antes ayudarte a tener una vida más adaptativa para ti mismo. Exactamente, así es. Me parece súper importante aclarar eso porque creo que es una creencia muy común, como ese miedo. Viendo como, bueno, escuchándote ahorita hablas del acompañamiento y lo acabaste de volver a retomar, y me parece muy importante porque es como cómo se puede acompañar y qué acompañamiento. Pues quiero también como hablar desde lo interdisciplinar, qué acompañamiento puede ofrecer el psiquiatra, porque es como, no, el psiquiatra te medica, ya, solo vas donde un psiquiatra para que te medique, claro, y cómo apoyan los psicólogos ese proceso. Yo creo que es como algo que tiene que estar muy acompañado multidisciplinarmente, para poder lograr que ese sufrimiento pueda disminuirse en lo que más se pueda, porque yo sí tengo muy presente de las clases que teníamos en la universidad que nos decían que lo más importante pues como psicólogos es tratar de acompañar. Nos decían, eso a ellos no se les va a quitar, ustedes no les van a poder quitar un trastorno afectivo bipolar, es acompañar ese proceso y el sufrimiento que les causa tener ese trastorno, y en conjunto trabajar. Bueno, el psiquiatra y el psicólogo pueden acompañar de muchas maneras, ¿cierto? Decir que el tratamiento farmacológico es la piedra angular, yo creo que es ser muy reduccionistas. De hecho, hay un abordaje que es como un tipo de acompañamiento psicológico que se llama la terapia interpersonal y en ritmos biológicos, y es uno de las estrategias que más se ha visto que funcionan en las personas con trastorno afectivo bipolar, por lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Una de las primeras cosas que se afectan en los episodios afectivos, ya sea de depresión, y hablamos también de las depresiones unipolares, ¿cierto? No solamente el trastorno bipolar, son esos ritmos biológicos, se afecta el sueño, ¿cierto? Entonces, mi sueño ya no está sincronizado con el ritmo biológico de la Tierra y del Sol, ¿cierto? Entonces, enseñarle al paciente, por ejemplo, que es demasiado importante que lleve un estilo de vida saludable, y en el TAP, como en la mayoría de los casos, pues deberíamos tener un muy buen autocuidado, pero obviamente tener esta condición nos exige ser todavía mucho más juiciosos, ¿cierto? Entonces ahí la orientación y el acompañamiento, más allá obviamente de la terapia psicológica, es insistir al paciente que tiene que tener un estilo de vida saludable, ¿cierto? Como todos en general, que debe ser muy juicioso
con la estructuración de hábitos y rutinas, sobre todo en este trastorno, ¿cierto? Entonces, saber que el trasnocho te va a descompensar, ¿cierto? Saber que dormir poco te puede inducir a un estado de descompensación, a un episodio de hipomanía o manía o una depresión. Saber que el consumo de sustancias, ¿cierto? También te va a afectar. Y ahorita pues es algo que está muy en auge, ¿cierto? Eso iba a decir, perdóname, como que es un factor de riesgo súper grande, el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, los vapeadores de marihuana, o sea, ahorita hay, y no quiero entrar, pero yo sé que eso sería otro tema, y es un tema pues largo como y difícil, demasiado largo y demasiado difícil, pero estamos trivializando un tema que es muy delicado y que nos está creando un problema de salud pública muy grande, ¿cierto? Porque la gente cree que como es natural, yo decía, me acuerdo un profe que decía como que de la mata a la boca nada la toca, entonces es natural y todo el mundo cree que es natural, ¿cierto? Y a veces cuando se tienen estas dificultades, por ejemplo, para dormir porque tienes esa predisposición, entonces las personas acuden a automedicarse fumando, ¿cierto? Entonces, que me ayuda a dormir, y a largo plazo termina haciendo muchísimo daño, ¿cierto? ¿A qué costo? Entonces, tener un estilo de vida saludable, evitar todo lo que tenga efecto estimulante, como la cafeína, las bebidas oscuras, tener una rutina de ejercicio es súper importante. El ejercicio produce dopamina, estar sincronizado con el ritmo de la tierra, ¿cierto? El sol, hemos visto que la terapia lumínica, que el sol es un potente antidepresivo, ¿cierto? Entonces, cuando tienes esa dificultad para pararte de esa cama, esas ganas de no salir, entonces párate de la cama, recibe sol, camina, o sea, esa estructuración de hábitos y rutinas termina siendo fundamental, ¿cierto? Además, obviamente, de incluir a la familia y al apoyo familiar, que es muy importante, ¿cierto? La familia, los amigos, educar sobre este trastorno, explicarles que pueden tener una vida normal, que tienen que ser muy juiciosos con sus estilos de vida, tratar obviamente todos esos aspectos psicológicos y psíquicos que te pueden estar detonando, ¿cierto? Porque ahorita hablamos del estrés, ¿cierto? Y si tengo un estrés prolongado y si no sé cómo gestionar esas emociones, obviamente eso me va a someter a una vulnerabilidad. Y yo diría que como que el tratamiento es una mesa que tiene 4 paticas, ¿cierto? Entonces lo escuché también a un profe. Entonces, las 4 patas son importantes porque una mesa sin una pata no funciona, ¿cierto? Entonces, una pata sería los hábitos y los estilos de vida, ¿cierto? La otra pata sería lo que llamamos la terapia interpersonal y de ritmos biológicos, que es también reforzar esas relaciones sociales y saber con quiénes nos relacionamos, ¿cierto? También cuidarnos mucho de evitar esos entornos, ¿cierto? De evitar esos entornos que nos puedan hacer daño, no solamente relacionado con el consumo, sino que de pronto no nos aporte, que nos juzguen, bueno, que no entiendan muy bien eso. La otra parte fundamental del tratamiento, bueno, ya hablamos de la estructuración de hábitos y rutinas, sería la medicación, ¿cierto? Y la otra parte del tratamiento, sería la terapia de la psicoterapia, que es supremamente importante. Entonces esas serían las 4 patas del tratamiento, que sin una no funciona, ¿cierto? Entonces necesitamos que todo sea integral, como ahorita lo dijo María. Hablando de eso, yo eso también se lo dejo siempre muy claro a mis pacientes, porque lastimosamente todavía también hay mucho tabú, no solamente con este trastorno, sino con la psiquiatría en general, ¿cierto? Yo ahorita lo decía, hay un medicamento para que me embobe, un medicamento para que yo quede anestesiado, quede ajeno de la vida, y de pronto, y además se dificulta mucho porque sé que hay personas que han probado y el primer día se sienten diferentes, entonces no les gusta y entonces lo califican y condenan toda una disciplina, no solamente para sí mismos, sino para muchas otras personas, ¿cierto? O sea, a mí me fue mal, yo tuve una experiencia difícil, y entonces, María, ¿cómo así te vas a medicar? ¿Cierto? Y entonces voy contando, digamos, esta experiencia propia a otras personas que también puede ser una experiencia propia. O algo que pasa es que la gente cree que llega al psiquiatra cuando lo peor, o sea, como que sentir estoy muy mal, llegué y toqué psiquiatra fondo. porque tocaron fondo, ¿cierto? No, o sea, realmente
realmente es un acompañamiento, parte del acompañamiento integral, ¿cierto? Que a veces no siempre necesitamos medicamentos, ¿cierto? Un buen psiquiatra también tiene la función de acompañar, ¿cierto? De brindar apoyo, psicoterapia, educación, o sea, son muchas otras cosas, y es darse la oportunidad también de vivir mejor. Yo siempre les digo a los pacientes, ustedes porque creen que, o sea, tienes una hipertensión, te toman los medicamentos para la hipertensión, sí, bueno, ¿por qué crees que esto es distinto, cierto? Porque crees que no puedes necesitar ayuda o puedes necesitar un medicamento, cierto? Tú no le pides a alguien que no ve que a punta de ganas vea, cierto? No le puedes pedir a alguien que tiene una fractura que camine, exactamente pasa lo mismo. Hay algunos casos que requerimos la terapia con medicamentos, y los medicamentos son una opción maravillosa y muy útil cuando, digamos, por sí solo esas estrategias psicológicas solamente no podemos, a pesar de que lo hayamos intentado. Es todavía muy difícil con muchos pacientes. Yo también hablo mucho de eso y les digo, primero que tienen que ser juntos, porque a mí no me sirve de nada que entonces vayan donde ti y no vuelvan donde mí, ¿cierto? No les va a servir de nada. Y no me sirve de nada que vengan solo donde mí y no vayan donde ti, ¿cierto? No me sirve, entonces les dejo como súper claro, les digo, no sirve lo uno sin lo otro, o sea, son compañeritos como la mesa, y sin la otra no funciona. Pero hay otro asunto, y es eso que tú dices, de tocar fondo, ¿cierto? Entonces yo tenía una paciente que tenía unos episodios de depresión, ¿cierto? Y yo varias veces intenté trabajarlo de maneras diferentes, pero yo siempre les explico que es que hay momentos en los que la terapia no puede hacer más porque el neurotransmisor no se produce, ¿cierto? O sea, si el neurotransmisor no se produce, yo puedo subir todo hasta el máximo, pero no va a alcanzar a eso que yo necesito. Yo necesito que el neurotransmisor esté estable, esté normal, para que yo pueda trabajar lo que tengo que trabajar, porque sin eso no. Es imposible, ¿cierto? O sea, es imposible. Entonces yo les explico, si yo aquí no puedo hacer nada, necesito que tú me ayudes, ¿cierto? Necesito que tú me estabilices esto para que yo pueda ayudar. Yo te llevo al máximo, pero necesito que tú estés en el nivel normal, en el nivel primario, para yo poder llevarte arriba. Sí, porque si estás abajo no soy capaz. Sería lo mismo insistirle a alguien que no pueda caminar que camine, o decirle a tu páncreas que produzca la insulina que produce en la diabetes. Pero, y decir que no, que yo solamente alimentándome y ya, ¿cierto? Entonces es muy teso. Y entonces con esta paciente yo le decía, y me decía, es que hay personas peores que yo, ¿cierto? Yo no debería ir allá porque yo sé que hay personas que merecen más de esto, que deberían estar allá, y es esa sensación de, es que yo no estoy tan mal como para ir allá. O sea, yo he visto personas que sí están mal, yo no estoy así, y es muy difícil porque de pronto lidian con lo que piensan, pero todavía es un estigma muy grande de decir, es que yo voy al psiquiatra, o es que yo estoy medicada. Y yo creo que ese estigma, bueno, me va a dar un poquito la pena como psiquiatra, ¿cierto? Pero ese estigma está bien ganado a veces, ¿cierto? Porque la psiquiatría tradicionalmente, bueno, primero hasta hace pocos años, que se descubrieron, menos de 100 años, ¿cierto? Que se descubrieron, por ejemplo, los antipsicóticos, las personas morían en su mal llamada locura, ¿cierto? Y no teníamos también cómo ayudarles, y a partir de la década de los 50 empiezan a desarrollarse los antipsicóticos y los antidepresivos, y eso empieza a cambiar la psiquiatría, ¿cierto? Empieza a cambiar la forma como vemos la enfermedad mental o el trastorno mental. Pero por otro lado también hemos caído en el extremo de lo farmacológico y de no ver a la persona que hay detrás del diagnóstico, ¿cierto? Empezamos a tratar el diagnóstico y no saber quién es esa persona, y es un llamado, eso nos pasa a todos. Yo creo que como médicos hay médicos que tienen actitudes acertadas y otras no tan acertadas, ¿cierto? Entonces también es un llamado como gremios, como tal, que seamos un poco más abiertos y más sensibles, por lo mismo que tú decías. A veces hay una distancia como que, ¿y usted quién es? No, y tomes este medicamento y ya. Y el medicamento por sí solo, si no va acompañado de una instrucción, de que el paciente se sienta escuchado, de que el paciente se sienta en confianza, no te va a hacer nada, y puede ser el mejor medicamento, pero tú te vas a ir con ese desazón de yo para qué vuelvo acá, ¿cierto? Entonces también digamos que sí nos hemos ganado una
mala fama bien ganada, ¿cierto? Pero pues obviamente es como todo. Eso iba a decir yo, hay psiquiatras malos y hay psiquiatras buenos, como hay psicólogos malos y hay psicólogos buenos, como hay carpinteros buenos y carpinteros malos. O puede ser un buen psicólogo y un buen psiquiatra, pero simplemente el paciente no tuvo feeling contigo. También, ¿cierto? que nosotros hacemos mucho énfasis, perdón, ya te doy la palabra, hacemos mucho énfasis en eso. Y yo creo que ese primer contacto con un psiquiatra, sobre todo viniendo de una persona que tiene estigmas, tiene que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Y no significa que es que entonces le tienes que caer bien a todo el mundo, porque no todos los profesionales son para todas las personalidades ni para todo el mundo. Habrá uno para cada uno, ¿cierto? Pero sí me parece que es muy importante, sobre todo, comprender y escuchar a las personas que tienen ese estigma, y no solamente a las personas, sino a las familias que vienen detrás. O sea, yo estoy luchando con este estigma, pero yo no tengo, pero que mi familia sí. Y si yo tengo a mi familia encima diciéndome para qué te vas a tomar ese medicamento, y yo sí quiero, es muy complicado, ¿cierto? Dale. Sí, no, lo que yo iba a decir es que, recogiendo como algo que las dos han dicho y que me parece muy importante y que yo creo que en muchas ocasiones lo he mencionado, no aquí, sino como en muchos espacios, es que si necesitamos ser profesionales, me gusta la palabra, más sensibles, más empáticos, más éticos, y también la que Sofía dijo que fue cuidadoso. Como que esos 4, y yo sé que hay muchos más y nosotras utilizamos muchos más, pero si eso permite hacer un acercamiento distinto y que permita poder acompañar. Y tuviste al inicio aliviar, yo iba a decir alivianar, entonces yo decía, eso no es aliviar, también me gusta, también, y también sí. como poder aliviar, y sí, o sea, eso es lo que permite, o sea, si yo realmente no me puedo acercar a ese paciente o a esa persona que quiero acompañar, pues no va a haber esa posibilidad, y lastimosamente todavía está. Es que yo creo que sí pasa mucho por el sistema de salud tradicional, a eso digo, de cómo funciona, de mi cita de 20 minutos. Es muy duro cuando uno entra a una cita y la cita es de 20 minutos. que no es culpa del profesional. Que no es culpa del profesional. Y es muy difícil. Y me acuerdo mucho de que una vez tuve una cita súper larga, y voy a hablar bien de mi universidad. Y fue que... Yo voy a contar esa historia. Seguro que la vas a contar tú. Sí. Bueno, pues uno pide una cita médica en la universidad, en la UPB, y la cita era una cita integral, o sea, era una cita de hora y media de la doctora revisando absolutamente todo. O sea, yo fui por una cosa y ella me revisó un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que no, ni siquiera, que ahí uno no puede continuar un proceso, porque obviamente ya te dice, mira, yo te puedo recomendar esto, pero pues te toca o en tu EPS o particular, y claramente particular pues tiene unos costos distintos, que muchas personas no pueden acceder a esto. Y entonces yo creo que es como el problema del sistema, y pues nosotros no vamos a lograr cambiar el sistema, pero igualmente creo que igual, si en la cita de 20 minutos a mí el médico me saluda al principio, cuando entro, lo conozco, lo puedo ver, pues va a ser muy diferente. Así, desde que yo me siento, la doctora me dice, ¿cuándo fue tu última menstruación? Porque me ha pasado, y es difícil porque yo digo como, muy duro. buenas tardes. Tengo también una amiga que fue donde un psiquiatra por la EPS, incluso fue por llamada, o sea, ni siquiera fue algo físico, que bueno, yo entiendo que también están esas modalidades, pero creo que además en llamada, ni siquiera videollamada, sino en llamada hay que hacer el esfuerzo, el triple esfuerzo, ¿cierto? Sí. Uno como profesional. Y simplemente fue como, listo, me dijeron que tienes estos síntomas, tristeza, listo, ese es el medicamento. Sí, como psiquiatría de checklist. Chequeamos síntomas, cumples con estos criterios y chao. Tómate ese medicamento y ya hasta ahí se supo de eso, ¿cierto? No sabemos si lo siguió tomando, cómo le fue, no sabemos su historia, no sabemos sus antecedentes, nada. Solamente sabemos, estás triste, no quieres comer, depresión, tómate esto. Y eso pasa mucho, porque además pasa con las personas, como María decía ahorita, que no tienen la posibilidad de acceder a un acompañamiento particular, y que esa es la opción. O sea, me dijeron que fuera de un psiquiatra, esta es la opción que tengo. Sin embargo, hay una frase de la Madre Teresa que dice que es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Yo me quedo con eso, me quedo de que en un sistema deficitario uno puede ser luz, ¿cierto? Como lo decía María, con
o sea, uno puede ser cálido porque yo también he tenido que atender NPS, ¿cierto? Claro. Pero si tú llegas, de pronto no tienes la capacidad por el tiempo de abordar tantas cosas en una primera cita, pero ocasionalmente si el paciente se siente escuchado, ¿cierto? Si no se siente juzgado, si siente que lo atendieron bien, eso ya es terapéutico como tal. Y hace una diferencia muy grande. Exacto. Y algo también como saludar, decir hola. En el mismo sistema tú puedes hacer cosas que marquen la diferencia. Como por ejemplo, no escucharla a la persona, no al diagnóstico, Exacto. ¿cierto? No a los síntomas. Yo creo que esta no es una crítica al sistema de salud, porque es el sistema de salud que, como ahorita María está diciendo, es el que hay en este momento, no se va a cambiar, y lastimosamente nosotros no somos ni políticos ni lo vamos a cambiar. Entonces a nosotros nos corresponde más ser esa luz dentro de la situación como está en este momento, ¿cierto? Creo que la crítica va más hacia, y tampoco sin juzgarlo, porque es que sé lo duro que debe ser. Sí. Difícil. Sí, que siento que, es que no sé, es que no es culpa de nadie, ¿cierto? Porque es que si yo solamente tengo 20 minutos para atender, montar la historia clínica, se me cierra la cosa, y ya tengo que volver a atender a otro a los 20 minutos, o sea, tengo que hacer eso, nosotros no hacemos esos 20 minutos, pues, o sea, es complicado, y no es, entonces es culpa del sistema, ¿cierto? Entonces listo, sí, le tiro la pelota al sistema, pero si no me saluda, entonces yo digo, pues pucha, pero él pudo haberme saludado, pero es que cómo me va a saludar si está estresado y este es su 20º paciente del día. Pero es un llamado a revisar, sí, ¿no? Sí. También es un llamado a revisar, ¿no? Y a entender que también hay que dignificar la labor médica, Total. ¿cierto? Y que si nosotros como gremio también no nos unimos, va a ser muy difícil, ¿cierto? Y vuelvo e insisto, hay cosas que en el sistema son difíciles, pero se pueden hacer también cosas buenas en medio de esa dificultad. Con lo que hay. ¿Cierto? Entonces me quedo con Yo eso. creo Me encanta. que eso es como ya la capacidad humana. Tenemos la capacidad pues como más técnica de los conocimientos, pero es la capacidad humana de pronto sí puede brindar esa luz en el sistema. Y que lo que estabas diciendo tú, que alivia solamente el acompañar y el estar de una manera humana, alivia también y da un primer paso hacia ese bienestar que está formado por diferentes Así patas. Bueno, yo creo que ya como para ir cerrando, como a modo conclusión, no sé si quieres dejar como un mensaje, alguna conclusión sobre este tema, sobre la concientización de los estigmas que hay, de los tabúes que hay sobre específicamente pues este trastorno. Yo digo la palabra trastorno, pero sobre este trastorno que todavía está muy oscuro, y incluso para uno como profesional, y tú lo dices, o sea, para psiquiatras, o sea, si un amigo mío me dice eso, yo siendo psiquiatra, yo conociendo todo esto, es bueno, ok, me alegro, me parece muy teso escucharlo de personas normal, sin una profesión y una formación, es una cosa, pero acompañados de una formación me parece muy fuerte. Bueno, ¿qué mensaje dejaría yo pues de este conversatorio que tuvimos para las personas en general? Lo primero, que siempre les digo, busquemos ayuda, ¿cierto? Busquemos ayuda si creemos que la necesitamos, si no nos sentimos bien, si de pronto esta tristeza se nos está yendo de las manos, o si de pronto tenemos unos comportamientos que nos ponen en riesgo, que hacen sufrir a las otras personas. Dentro de eso que hablábamos ahorita, por ejemplo, la hipersexualidad es uno de los síntomas que puede haber en el trastorno bipolar, ¿cierto? Y en esos síntomas de sentirme con mucha energía puedo hacer, pues, y con una sexualidad, un aumento de la sexualidad, puedo hacer daño, ¿cierto? A mi pareja, a las personas que quiero. Entonces, primero buscar ayuda. Segundo, entender que la psiquiatría es una especialidad más de la medicina que se ocupa de la mente, ¿cierto? Que es una facultad mental muy compleja pero muy bella. El llamado a la integralidad, ¿cierto? A que trabajemos en conjunto los psicólogos, los psiquiatras, a que los psicólogos también no le tengan miedo a los psiquiatras, a que cuando un paciente vaya a nuestra consulta no le digamos como que no, pero no se tome el medicamento, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y a que nosotros también
trabajemos de una manera integral. Y lo último es el llamado al autocuidado, ¿cierto? Entender que un diagnóstico no nos define, ¿cierto? Que somos mucho más que un diagnóstico, que somos personas maravillosas, que esto no nos pone una etiqueta de que somos defectuosos y que sí, de todas maneras, como cualquier persona, debemos cuidar nuestro estilo de vida, debemos cuidar de las sustancias psicoactivas, debemos tener estructurados hábitos y rutinas. El ejercicio es súper fundamental, o sea, casi que deberíamos salir de la consulta de un psiquiatra con la prescripción del ejercicio como si fuera cualquier otro medicamento. Y bueno, que aquí estamos para escucharlos cuando los necesiten, y siempre será un honor acompañarlas y estar con ustedes y con las personas que también sientan que les podamos ayudar. Me encanta. Sí, muchas gracias por cerrar como de esta forma el episodio, que me parece que es como el resumen del grueso que hablamos, que igual creo que quedó demasiado. Porque es superficial. Ajá, porque los temas siempre van mucho más allá de lo que uno ve por encima, ¿cierto? Entonces creo que es un tema que queda abierto como todos nuestros temas, y creo que es importante pues como tener un cierre que nos resuma eso que hubo durante el capítulo. Ya para dar como finalización queremos que nos digas si hay algún otro tema que consideres importante escuchar en este espacio o algún invitado que puedas recomendar. Esa persona no está obligada a venir, pero de pronto podría llegar a estar. Todavía no se me ocurre, pero déjenme pensar. Perfecto. Las ideas. Estaremos a la espera y lo tendremos muy en cuenta como para una futura temporada, porque también queremos, y siempre se los decimos, que este espacio sea una construcción conjunta, ¿cierto? No es que María y yo llegamos y decimos vamos a hablar de esto con esta persona y punto, y vamos a decir lo que queremos decir. De hecho, nuestra posición en esta vez fue más de escucha, de conocimiento, más como de vamos a estar en clase a estudiar, ¿cierto? A aprender, porque tú misma lo decías ahorita, igual eso hace parte de la medicina, hace parte de la psiquiatría, y pues evidentemente no estudiamos esto, y queremos conocer más y aprender más y saber cómo acompañar desde nuestra profesión, desde la psicología, cómo podemos acompañar y guiar este proceso, ¿cierto? Entonces me parece muy importante, te agradezco muchísimo haber venido, habernos explicado en palabras en español y creo que pues fue muy agradable para entender, ¿cierto? Muy. A ustedes por la invitación y por el esfuerzo, porque yo digo que esto también es un esfuerzo de crear contenido con sentido, ¿cierto? Y educativo, y que le pueda ayudar a las personas. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Recuerden que esto fue Hablando de Mentes, un podcast de Somos de Mentes. Chao. Chao. ¿Listo? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Qué te pareció? Bien, estuvo chévere.